Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu presencia. Señor, cuán importante es tu presencia. Cuán importante es que tú estés aquí, Señor. Anhelamos tu presencia, Espíritu Santo. Anhelamos, Señor, que tú hagas tu obra. Cuando clamamos, venga tu reino, estamos clamando tu presencia, Espíritu Santo, en este lugar. Venga tu reino a esta prédica, Señor. Venga tu reino, Señor, a este lugar, y que el propósito de esta enseñanza se cumpla en cada uno de los que estamos aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el nombre de esta prédica es Hablemos Sabiduría de Dios. Hablemos Sabiduría de Dios. ¿Se acuerdan? Hace unos días vimos las características que debe tener un cristiano en los últimos tiempos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuáles son? Que el cristiano se mantiene velando, está atento a lo espiritual, que tiene una actitud vigilante, una actitud atento. Él está siempre atento. El cristiano de los últimos tiempos se mantiene perseverando en la palabra, perseverando en la fe. El cristiano de los últimos tiempos se mantiene predicando en todo tiempo. Cumple el mandato del Señor, que conocemos como la Gran Comisión. La Gran Comisión. Esto es lo que vimos hace unos días atrás. Hoy hablaremos acerca de la sabiduría de Dios. Hablar sabiduría de Dios es otra característica que tiene el cristiano de los últimos tiempos. Que tiene todo cristiano, pero cuánto más en los tiempos que estamos viviendo. Se hace más latente, más importante, más urgente. La sabiduría de Dios, aquella que viene directamente del trono de gracia. Aquella sabiduría que nos da el Espíritu Santo. ¿Se han dado cuenta que en los últimos tiempos han aparecido en los medios de comunicación, en las redes sociales, internet, la televisión, muchos opinólogos, muchas personas que dan su opinión de algún tema, de diferentes temas? Esa es la sabiduría humana, la sabiduría del ser humano en acción. Lo que yo creo, que a mí me parece, este es mi punto de vista. El cristiano verdadero, el cristiano genuino, nacido de nuevo, se mueve en base a la sabiduría que viene de lo alto, a la sabiduría de Dios. Eso es lo que habla Él. Que distinto a la opinión que escuchamos muchas veces de personas que no tienen relación con el Señor, que son incluso opositoras al Señor, pero dan su opinión en todo y muchos lo siguen. Pero la sabiduría que viene de lo alto es buena, agradable, perfecta. Vamos a ver qué dice la palabra en relación a este tema, acerca de la sabiduría. En 1 Corintios 2 dice: así que, hermanos, escribiendo el apóstol Pablo, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría,
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Se está refiriendo al Espíritu Santo. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. No la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo, que perecen. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amados, hablemos sabiduría de Dios. Que de nuestra boca salga sabiduría de Dios. ¿Cómo hablar sabiduría de Dios? Del texto leído vamos a ver 3 aspectos importantes. En los primeros 5 versículos, el primer aspecto que vamos a leer, el primer aspecto es predicar con humildad. Predicar con humildad. En estos versículos podemos traer el ejemplo del apóstol Pablo, que tiene una actitud mansa en explicar y enseñar a los corintios acerca de la palabra de Dios. El apóstol Pablo tenía un gran currículum, tenía mucho conocimiento, tenía mucha teología. Él podría haber ido a la iglesia, a esta iglesia de Corintios, haberse presentado, haberse parado adelante y con toda autoridad poder hablado. Pero dice la palabra que él propuso en su corazón. Propuso en su corazón. Aquí podemos ver la tremenda y profunda transformación del Espíritu, que el Espíritu Santo hizo en el apóstol Pablo. Antes de conocer al Señor, él era una persona muy altanera, muy violenta. Era violento. Él entraba a las casas y los sacaba a los cristianos. Era sabio en su propia opinión, el apóstol. Antes de conocer a Cristo estoy hablando. Era sabio en su propia opinión. Y aquí podemos ver la mansedumbre. Al ir a dar testimonio de Dios, dice, no con excelencia de palabras, de humana sabiduría. Y él lo podría haber hecho, porque como les decía, él tenía un gran conocimiento. Él estudió a los pies de Gamaliel, un gran erudito en la palabra. La palabra dice que se propuso, importante esa palabra, se propuso no saber cosa alguna sino a Cristo crucificado. Él se propuso. Él en su interior dijo, no voy a usar todo el conocimiento que tengo, no, sino que solamente
que Jesucristo crucificado sea exaltado, que Él sea exaltado. Él propuso en su corazón ser manso, decidió ser manso. Y el contundente argumento que él usó fue Cristo, Jesucristo en la cruz. Jesucristo en la cruz. El argumento que él usó fue el poder de la obra de la cruz. Él en el texto continúa argumentando que fue con debilidad, con mucho temor y temblor. Dice que él fue con mucha debilidad. No se paró adelante a decir, yo tengo todo el conocimiento. Él fue con sabiduría de Dios. Fue con sabiduría de Dios. Con el objetivo que la fe de los oyentes esté fundada en el poder de Dios, para que Dios sea glorificado. Así debemos hablar a Jesucristo, así debemos predicar con esa mansedumbre, nunca con arrogancia o intentar demostrar que uno tiene todo el conocimiento. Si uno no sabe algo, ¿qué de malo tiene decir? No sé, voy a averiguar, no lo sé, tal cosa. Pero aparentar que uno tiene todo el conocimiento es orgullo, es soberbia. La mansedumbre es totalmente del agrado del Señor. A Él le agrada. Al que es manso, Dios le da gracia. Y al soberbio, resiste, así dice la palabra. La mansedumbre no significa esa debilidad como generalmente se ve en el mundo. El que es manso se le considera débil en el mundo. La mansedumbre es un fruto que experimenta todo aquel que tiene al Espíritu Santo en su vida. Todo aquel que es lleno del Espíritu Santo, como lo estaba Pablo. Juan el Bautista era otro hombre de Dios, un gran hombre de Dios, y él estaba lleno del Espíritu Santo, lleno del poder. Dios lo usó poderosamente para preparar el camino de Jesucristo. Ese fue su ministerio, el ministerio de Juan el Bautista, el que predicaba con gran poder y autoridad, pero siempre fue manso. Siempre fue manso. Esto lo vemos en Juan 3:30, capítulo 3, versículo 30. Dice, es necesario que Él crezca, refiriéndose a Jesucristo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, que yo baje, que Él suba y que yo baje. Esto nos muestra el corazón de Juan el Bautista. Ese corazón es el que debemos cultivar, un corazón manso, una actitud no contenciosa. Porque a veces se puede dar también en tiempos de evangelización, a veces personas que quieren contender con uno responde con mansedumbre. Si la otra persona quiere contender, uno responde con mansedumbre. Erradicar de nuestras vidas esa actitud de ser sabio en mi propia opinión. Es como decir, yo me la sé toda, como se dice. Erradicar esa actitud, como lo hizo el apóstol Pablo, que propuso menguar, propuso disminuir, para que Dios sea glorificado. Después de su encuentro con Jesucristo, cuando iba camino a Damasco, él cayó a tierra, dice la palabra. Él cayó a tierra. Y cuando él cayó a tierra también todos sus argumentos, todo su conocimiento. Cayó a tierra toda su soberbia. Cayó su soberbia. Dios tuvo que botarlo.
que cayera toda esa soberbia. Esta actitud de proponerse menguar es diaria. Que diariamente nosotros propongamos en nuestro corazón menguar, decidir por la mansedumbre día a día, por aquella actitud que se somete a la autoridad de Dios. Eso es ser manso, someterse a la autoridad de Él, que es la actitud que deja que Dios tome el control de nuestra vida. Porque muchas veces nosotros queremos tomar el control. Debemos cultivar esa actitud de ir a anunciar las buenas nuevas con una actitud mansa, para que en el oyente se funde, su fe no se funde en la sabiduría humana, sino que su fe esté fundada en el poder de Dios. Qué importante que la fe esté cimentada sobre el poder de Dios, nunca sobre la sabiduría humana, nunca. No nos dejemos impresionar por esas palabras persuasivas de humana sabiduría, como dice la carta del apóstol. Palabras persuasivas de humana sabiduría de alguna persona. No nos dejemos impresionar por esas palabras, sino por la demostración del Espíritu Santo. Por la presencia del Espíritu Santo, como lo fue ayer. Ayer fue hermosa la reunión de mujeres. Claro, porque muchas veces uno se puede dejar impresionar. Oh, que habla bonito esa persona. Que habla bonito. Oh, que sabe harto. Porque a veces también impresiona el conocimiento. Uno se puede dejar impresionar. Tiene mucho conocimiento. Pero si ese conocimiento no está basado en la palabra, es un conocimiento que viene de las tinieblas. El segundo aspecto que vamos a ver es que su sabiduría nos lleva a lo sobrenatural de Dios. Su sabiduría nos lleva a lo sobrenatural de Él. Dice, del versículo 6 al 9, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. No la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo, que perecen. Pero hablamos sabiduría de Dios, en misterio. La sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, aquí el apóstol hace alusión a Isaías 64:4. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Aquí el apóstol continúa hablando de esta sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría de Dios, aquella que es impartida por el Espíritu Santo. Es la presencia del Espíritu Santo. Ella nos lleva a madurez espiritual. Esta sabiduría nos va haciendo más y más maduros espiritualmente. Esta es la sabiduría que está oculta para el mundo que no considera a Dios. Aquí Pablo dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. El Señor nos hace ver cosas nunca antes vistas. El Señor nos hace oír cosas nunca antes oídas. Nos hace entender cosas nunca antes comprendidas, entendidas por la sabiduría humana. Esta sabiduría es
Solo estas cosas ocultas se pueden entender a través de la sabiduría de Dios. A través de la sabiduría de Dios podemos comprender cosas que antes estaban ocultas, que antes estaban veladas, estaban fuera de nuestro alcance natural. Solamente por la intervención del Espíritu Santo podemos conocer estas cosas que Dios había preparado para los que lo aman. Solamente es a través del Espíritu Santo. No hay otro medio. Por muy inteligente que sea la persona, por mucho CI que tenga, un alto CI, las cosas que Dios tiene ocultas, las revela a través de su sabiduría dada por el Espíritu Santo. En Cristo caminamos en lo sobrenatural. Cuando comenzamos a ver, a oír y a entender cosas que antes no podíamos comprender. Por ejemplo, cuando comenzamos a entender poco a poco las Escrituras. No sé si a usted le ha pasado, pero alguna vez yo tomé la Biblia antes de conocer al Señor, y sin el Espíritu Santo es imposible entender la Biblia. Es imposible, porque la Biblia es un libro espiritual. Es necesaria la intervención del Espíritu Santo para que nos dé entendimiento, nos dé sabiduría para entender la palabra. No sé si a ustedes les sucedió alguna vez, ¿cierto? Que es imposible entender. Por mucho que uno más se esfuerce y lo lea y relea varias veces. Pero esta sabiduría nos es dada por el Espíritu cuando uno persevera en la lectura de la palabra. Mientras más perseveremos en la lectura de la palabra, mientras más deseo de estar con Él tengamos, más revelación recibimos de Él. Es directamente proporcional. El Señor nos da de su sabiduría. Y con esta sabiduría debemos compartir las buenas nuevas de salvación, con mansedumbre y llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Cuando vamos a evangelizar, siempre con la mansedumbre de Jesucristo y llenos del Espíritu Santo. No vamos, como decía al principio el apóstol, Él no fue con esa humana sabiduría, con el conocimiento o a tratar de impresionar a la otra persona con el mucho conocimiento. Seamos llenos del Espíritu Santo. Día a día se cultiva esto, es la llenura del Espíritu Santo. Cultivemos esa relación y cuidemos este tesoro que tenemos en vasos de barro, que nos ha sido dado por gracia. Por gracia. Como dice el versículo 7. Esta sabiduría Dios la predestinó para nuestra gloria. Qué importante, que Él reservó esta sabiduría para nuestra gloria. ¿Se dan cuenta lo que significa eso? Qué grande. Dios desea darnos de su sabiduría para nuestra gloria, para nuestro bienestar eterno. Encaminemos nuestra vida usando esta sabiduría que es dada por el Espíritu Santo. Toda decisión que tomemos se haga en base a esta sabiduría. Cualquier decisión, de lo más pequeño a lo más grande, hasta lo más importante, por supuesto. Acudir al consejo del Señor con la sabiduría que Él nos da. Desechemos la sabiduría natural. Usemos la sabiduría sobrenatural que viene de parte de Dios. Y el tercer aspecto que vamos a ver es el Espíritu Santo todo lo escudriña.
está en los dos últimos versículos, el Espíritu Santo todo lo escudriña. En el versículo 10 y 11 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, refiriéndose al Espíritu Santo, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios todo lo escudriña. Para Él no hay nada oculto. No hay nada que no esté a su alcance. Él todo lo escudriña, es decir, todo lo busca y lo investiga. Eso es escudriñar, buscar, investigar. Aún lo profundo y lo más profundo de nuestro ser. Para Él no hay límites, no hay límites. Él puede llegar a lo más profundo de la persona. Él hace una investigación minuciosa, escudriña los corazones. Dice, aún lo profundo de Dios, todos los misterios de Dios, de su sabiduría, Él escudriña. Él investiga minuciosamente. Y luego nos da esa sabiduría. En Juan 3:3 dice, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, que era un maestro de la ley en ese momento: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando la persona nace de nuevo, cuando se convierte en el momento, en el instante preciso, el Espíritu Santo entra a morar en la persona y vivifica su espíritu. Ahí empieza a vivificar, porque nuestro espíritu estaba muerto. Ahí el Espíritu Santo le da vida, toca a nuestro espíritu y le da vida. Es el Espíritu Santo que hace todo nuevo en la persona, todo nuevo. El Espíritu Santo que mora en la persona comienza a escudriñarlo todo, comienza a hacer su obra. Y solamente el nacido de nuevo, con el Espíritu Santo morando en él, va a poder ver el reino. Él podrá ver el reino, dice Jesucristo. Él va a poder ver el reino. La presencia poderosa del Espíritu Santo está disponible para cualquier persona. Para cualquier persona que ponga su vida en las manos de Dios, seguirlo en sus términos. Si la persona desea ser moldeada por el Espíritu Santo, Él lo hará. Si el Espíritu Santo encuentra resistencia, el Espíritu Santo no va a hacer la obra, porque la resistencia de la persona impide que Él avance. Él no es avasallador, Él no obliga a nadie. Pero ¿cuánto Dios desea entrar a morar en las vidas de las personas que lo aceptan? ¿Cuánto deseo tiene Él de venir a hacer morada en estos vasos de barro? Seamos verdaderos cristianos, genuinos cristianos, llenos del Espíritu Santo, que dejan que Él actúe como el barro en mano del alfarero. Deja ser moldeado, deja que el Espíritu Santo actúe libremente, sin resistencia, sin queja, sin oponerse, sino que dejar: Espíritu Santo, haz conmigo lo que tú quieras hacer en mi vida. Si esa alabanza que dice rompe mi vida entera, es eso. Rompe, Señor, todo lo que haya que romper. Saca de raíz todo lo que haya que sacar en mí, todo aquello que hay aún que es perverso, que es contrario a tu palabra. Cosas que quedaron del viejo hombre, de la vieja mujer.
esa actitud, dejar que Él haga su obra en nosotros. Esa es la mejor decisión que podemos tomar. En conclusión, estemos llenos de la sabiduría de Dios. Anhelemos tener esa sabiduría para predicar con humildad, para vivir lo sobrenatural de Dios. Esa sabiduría que viene dada por el Espíritu Santo. Anhelemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Anhelemos, deseemos de todo corazón, tengamos ese deseo, que venga el Espíritu Santo a mi vida, que venga a hacer su obra, porque qué mejor que Él, es Él el que sabe lo que yo necesito. Decirle al Señor, Señor, saca de mí todo lo que tú no estés de acuerdo, sácalo, Señor, sácalo. Tener esa actitud mansa. Anhelemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Amén. Amados, quien no tenga el Espíritu Santo morando en sus vidas y anhele tenerlo, puede pasar a creer. Va a estar orando por ustedes, orando. Para que el Espíritu Santo entre a la persona, llene a la persona, es crucial. Renunciar al pecado, renunciar a esa naturaleza caída. Así que todos los que anhelen el Espíritu Santo en sus vidas, vengan aquí adelante. Vamos a orar por ustedes.